Soy Mía García, tengo 26 años, y hace 3 meses mi mundo entero se hizo pedazos cuando mi padre me miró a los ojos y me dijo que no valía nada. Pensé que sabía lo que se sentía la traición, pero lo que mi propia familia hizo después fue aún peor. Si alguna vez has sentido que las personas que se suponía te iban a amar incondicionalmente te dieron la espalda cuando más los necesitabas, por favor déjame saber desde dónde estás viendo y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo de dolor familiar tan profundo. Todo comenzó hace 5 años, cuando conocí a Diego en una cafetería en el centro de Portland. Estaba encorvada sobre mi laptop, en una mesa del rincón, comiendo de la ansiedad un muffin de arándanos, mientras trataba frenéticamente de terminar un proyecto de diseño gráfico freelance, que ya tenía 2 días de retraso. La máquina de espresso hacía ruido fuerte, la lluvia tamboreaba contra las ventanas grandes, y estaba al borde de un colapso total, cuando este tipo alto con ojos cafés bondadosos se acercó a mi mesa. No estaba tratando de ligarme, genuinamente se veía preocupado. Disculpa, pero has estado suspirando tan fuerte durante la última hora que me preocupa que te puedas hiperventilar, dijo con una sonrisa gentil. Soy Diego, y no pude evitar notar que parece que te vendría bien, o un amigo, o un trago muy fuerte. Algo sobre su voz cálida, y la manera en que no asumió inmediatamente que quería que me dejaran sola, me hizo levantar la vista de mi pantalla. Traía puesto un suéter gris sencillo, que resaltaba sus ojos, y había algo estable en su presencia, que me hizo sentir instantáneamente más calmada. Me descubrí riéndome por primera vez en semanas. Soy Mía, y honestamente, ambos estarían genial. Se sentó frente a mí sin invitación, nos pidió chocolates calientes a los dos, y pasó las siguientes 3 horas ayudándome a pensar en soluciones para mi fecha límite imposible. Para cuando salimos de esa cafetería, mi proyecto se podía salvar, mi humor había cambiado completamente, y le había dado mi número. Lo que no sabía entonces era que Diego trabajaba en seguridad privada, especializándose en proteger a personas que habían recibido amenazas. Estaba entre trabajos, por eso tenía el lujo de pasar toda una tarde con una desconocida estresada en una cafetería. Los siguientes 5 años con Diego fueron como descubrir lo que realmente se sentía una verdadera sociedad. Nos fuimos a vivir juntos después de 8 meses, encontrando un departamento acogedor arriba de una librería de libros usados, que olía a papel viejo y velas de vainilla. Diego se iba al trabajo antes del amanecer, pero siempre se aseguraba de dejarme notitas en el espejo del baño escritas con marcador de pizarrón. Vas a arrasar en esa presentación hoy, o no olvides que eres increíble, o a veces solo un juego de palabras terrible, que me hacía gemir y sonreír al mismo tiempo. Empecé a conseguir contratos de diseño más grandes, eventualmente consiguiendo trabajo regular con 3 negocios importantes de Portland. Diego apoyaba cada idea loca que tenía, desde querer pintar las paredes de nuestro cuarto de un morado profundo, hasta decidir que necesitaba aprender a hacer pasta casera perfecta desde cero. Los domingos por la mañana se volvieron sagrados, dormíamos hasta las 10, luego Diego hacía sus famosos hot cakes de arándanos, mientras yo le leía artículos interesantes de revistas de diseño. Tenía esta costumbre de tararear estándares de jazz viejos mientras cocinaba, completamente desafinado pero con tanto entusiasmo, que se volvió uno de mis sonidos favoritos en el mundo. Cuando finalmente me armé de valor para empezar mi propio estudio de diseño, Diego pasó todos los fines de semana durante 2 meses, ayudándome a renovar un espacio pequeño en el Distrito de las Artes. Aprendió cómo instalar iluminación de riel y lijar pisos de madera, todo para que yo pudiera tener el espacio creativo que había estado soñando desde la universidad. Nuestras peleas más grandes eran sobre de quién era el turno de lavar los platos, y si la piña pertenecía en la pizza. Viajábamos cuando podíamos pagarlo, viajes de fin de semana a la costa, acampar en las montañas Cascade, una semana mágica en Nueva Orleans, donde Diego me sorprendió conociendo todos los mejores clubes de jazz escondidos. Nunca me hizo sentir como si su trabajo fuera más importante que el mío, aunque su trabajo a veces involucraba situaciones literalmente de vida o muerte. Me sentía segura con él de maneras que nunca había experimentado antes, no solo físicamente sino emocionalmente. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba estar con alguien que veía mi potencial en lugar de mis defectos. Para nuestro 4.º año juntos, la vida se sentía casi demasiado buena para ser verdad. Mi estudio de diseño estaba prosperando con una lista de espera de clientes y un pequeño equipo de freelancers que se habían vuelto como familia. Diego había sido promovido para liderar un equipo de seguridad para clientes de alto perfil, lo que significaba mejor pago y más control sobre su horario.
Habíamos desarrollado este ritmo cómodo donde yo trabajaba tarde los martes y jueves, y él recogía la cena de nuestro lugar tailandés favorito, y me sorprendía en el estudio con pad see ew y arroz con mango. Pasábamos las mañanas de sábado en el mercado de agricultores, donde Diego conocía a todos los vendedores por nombre y yo tenía pedidos fijos con la señora de las flores y la mujer que hacía pan de masa madre increíble. Me propuso matrimonio un martes cualquiera en abril mientras estábamos armando muebles de IKEA en nuestra sala. Estaba maldiciendo el manual de instrucciones imposible para un librero nuevo, y él solo me miró luchando con una llave Allen y dijo: «Quiero armar muebles contigo por el resto de nuestras vidas». Ni siquiera tenía un anillo todavía, lo escogimos juntos el siguiente fin de semana. Una pieza vintage sencilla de una venta de bienes raíces, que se sentía más significativa que cualquier cosa de una joyería tradicional. Empezamos a planear una boda pequeña para la siguiente primavera, soñando sobre la casa de campo que queríamos comprar fuera de la ciudad, hablando sobre los hijos que podríamos tener algún día, y cómo los llamaríamos. Diego había empezado a trabajar con un cliente que era dueño de varios restaurantes exitosos, proporcionando seguridad durante eventos de alto perfil y protegiendo a la familia del dueño durante una disputa de negocios particularmente fea. El dinero era excelente, pero más importante, Diego sentía que estaba haciendo una diferencia real. Recuerdo pensar que de alguna manera habíamos logrado construir exactamente el tipo de vida que siempre había querido, pero nunca creí que fuera realmente posible. No éramos ricos, pero teníamos suficiente. No éramos perfectos, pero amábamos las imperfecciones del otro. Cada mañana cuando despertaba al lado de Diego, me sentía agradecida de una manera que parecía casi demasiado simple para ser real, pero había pequeñas señales de advertencia que elegí ignorar, grietas diminutas en lo que pensé era nuestra base sólida. Diego había estado recibiendo más llamadas telefónicas durante nuestro tiempo personal, saliendo al balcón a tomarlas con una expresión seria que no podía interpretar completamente. Empezó a mencionar la situación familiar de su cliente más seguido, hablando sobre cómo las amenazas contra ellos habían escalado más allá de disputas típicas de negocios. Una noche a finales de octubre, lo encontré sentado en nuestra mesa de la cocina con su laptop abierta, viéndose más estresado de lo que lo había visto en meses. Cuando le pregunté al respecto, dijo que su cliente había solicitado protección adicional para algunos miembros de la familia que vivían fuera del estado, lo que podría significar más viajes para él. Recuerdo sentir una pizca pequeña de ansiedad en mi estómago, pero la reprimí. Diego siempre había sido completamente transparente sobre su trabajo, así que confiaba en que me diría si había algo de lo que necesitara preocuparme. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, y a veces lo sorprendía mirando por la ventana con una expresión que no podía identificar. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre sonreía y decía que todo estaba bien, luego me distraía con besos o sugerencias para planes de fin de semana. Viendo hacia atrás ahora, me doy cuenta de que estaba tratando de protegerme de algo que esperaba se resolviera rápidamente. Ese martes en enero empezó como cualquier otro día, pero para el mediodía todo había cambiado para siempre. Estaba en el estudio trabajando en el diseño de un logo para una cervecería nueva cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocía. La voz del otro lado era profesional pero urgente, explicando que Diego había recibido un disparo durante lo que debería haber sido una revisión de seguridad de rutina en la bodega de su cliente. Las palabras no tenían sentido al principio. Disparo, cirugía, estable pero en condición crítica, hospital, ven inmediatamente. Recuerdo tirar mi taza de café y verla hacerse pedazos en el piso de concreto de mi estudio, el sonido haciendo eco en el silencio repentino que parecía tragarse todo lo demás. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar mis llaves, y manejé al hospital en una neblina de incredulidad y terror, pasándome 3 semáforos en rojo y estacionándome ilegalmente en la zona de emergencias, porque literalmente no podía procesar las reglas normales ya. Las siguientes 72 horas fueron un borrón de olores antisépticos, sillas incómodas de sala de espera, y ver a Diego entrar y salir de la conciencia mientras las máquinas pitaban constantemente alrededor de su cama de hospital. La bala había fallado órganos mayores pero había hecho daño significativo a su hombro y pecho, requiriendo múltiples cirugías y un tiempo de recuperación medido en meses, no semanas. Su cliente había arreglado la mejor atención médica posible y había puesto seguridad afuera del cuarto de hospital de Diego, pero la realidad de lo que había pasado se estaba hundiendo lentamente. Alguien había apuntado específicamente a Diego, no como daño colateral sino como un mensaje deliberado a su cliente. La policía estaba investigando, pero el detective explicó que casos como este a menudo tomaban meses en resolverse, y mientras tanto,
todos los involucrados necesitaban ser extremadamente cuidadosos. Había pasado de planear nuestra boda a preguntarme si la persona que más amaba en el mundo iba a sobrevivir, y necesitaba el apoyo de mi familia más de lo que había necesitado cualquier cosa en mi vida. Mi familia siempre ha sido complicada, pero pensé que en una crisis real, aparecerían para mí de la manera en que Diego siempre lo había hecho. Mis papás Robert y Catherine vivían como 1 hora fuera de Portland en el suburbio donde crecí. Mi hermano menor David todavía vivía en casa mientras asistía al colegio comunitario, y mi hermana mayor Michelle trabajaba en mercadotecnia para una compañía de tecnología en Seattle. No éramos la familia más unida, pero hablábamos regularmente y nos veíamos en todos los días festivos importantes. Mis papás siempre habían sido algo críticos de mis decisiones, pensaban que el diseño gráfico era una carrera poco práctica, se preocupaban de que el trabajo de Diego fuera demasiado peligroso, cuestionaban por qué no estábamos ya casados después de 4 años juntos. Pero asumí que cuando algo terrible realmente pasara, todas esas preocupaciones mezquinas desaparecerían y se enfocarían en lo que realmente importaba. Me equivoqué de maneras que todavía me quitan el aliento. Llamé a mi mamá desde la sala de espera del hospital el miércoles en la noche, llorando tan fuerte que apenas podía hablar claramente. Le expliqué lo que le había pasado a Diego, que estaba en cirugía, que estaba aterrada y sola, y los necesitaba. Su primera pregunta no fue, ¿va a estar bien? ¿O qué podemos hacer para ayudar? Fue, ¿estás segura de que deberías estar involucrada en esto? Esto suena como gente peligrosa mía. Tal vez esto es una señal de que deberías reconsiderar esta relación. Estaba tan sorprendida por su respuesta, que de hecho dejé de llorar por un momento. Traté de explicar que Diego no había hecho nada malo, que él era la víctima de un crimen, que necesitaba semanas de recuperación, y yo iba a necesitar ayuda cuidándolo. La voz de mi mamá tomó ese tono familiar distante que usaba cuando no estaba de acuerdo con mis decisiones, pero no quería empezar una discusión. Te visitaremos cuando las cosas se calmen, dijo. Pero Mía, necesitas pensar si este es el tipo de vida que quieres. Esta gente tiene pistolas y están apuntando a tu novio. ¿Qué pasa si la próxima vez te apuntan a ti? La conversación terminó con ella prometiendo hablar con tu papá y regresarme la llamada, pero algo en su tono dejó claro que no debería esperar mucho apoyo. Colgué sintiéndome más sola de lo que me había sentido incluso sentada por mí misma en esa sala de espera estéril. Durante los siguientes días, dejé múltiples mensajes de voz y mandé textos con actualizaciones sobre la condición de Diego y peticiones de visitas o ayuda. Mi hermana Michelle me devolvió la llamada una vez para decir que estaba pensando en nosotros, pero no podía tomarse tiempo libre del trabajo para visitarnos. David mandó algunas respuestas con emojis a mis textos, pero nunca realmente llamó. Mi papá no respondió para nada, hasta que mandé un mensaje diciendo que Diego estaba siendo dado de alta, y necesitaría que alguien lo llevara a citas de seguimiento, mientras su brazo todavía estuviera en cabestrillo. Su respuesta fue una sola oración. Lo siento Mía, pero no nos podemos involucrar en lo que sea que esta situación realmente sea. Ese mensaje de texto fue el momento en que me di cuenta de que mi familia veía el disparo de Diego, no como una tragedia al azar que le había pasado a alguien que les importaba, sino como evidencia de que mis decisiones de vida eran fundamentalmente incorrectas y potencialmente peligrosas para ellos. 3 días después de que Diego llegó a casa del hospital, mi mamá finalmente llamó. Claramente había ensayado lo que iba a decir, hablando en esa voz cuidadosa que usaba cuando estaba tratando de sonar razonable, mientras entregaba noticias completamente irrazonables. Mía, tu papá y yo hemos estado hablando, y pensamos que necesitas considerar seriamente si esta relación vale la pena el riesgo. Esta persona Diego claramente se ha involucrado con gente muy peligrosa, y ahora tú también estás involucrada. No podemos apoyar una situación que podría poner a toda nuestra familia en peligro. Pensamos que deberías venir a casa por un tiempo, dejar que él resuelva sus propios problemas, y darte algo de espacio para pensar claramente sobre lo que realmente quieres de la vida. Estaba tan atónita por lo que estaba diciendo que no pude responder inmediatamente. Cuando finalmente encontré mi voz, traté de explicar que Diego se estaba recuperando de recibir un disparo mientras hacía su trabajo, que no había hecho nada malo, que esto no era sobre decisiones de estilo de vida sino sobre apoyar a alguien que amaba durante una crisis médica. Pero mi mamá claramente ya había decidido. Mía, tienes 26 años, y estás tirando tu vida por algún guardia de seguridad que atrae violencia. Te criamos mejor que esto. Si continúas por este camino, vas a tener que hacerlo sin nuestro apoyo. La llamada terminó con ella colgándome, y me senté en mi sillón al lado de Diego, quien estaba fingiendo estar dormido pero obviamente había escuchado cada palabra, y me di cuenta de que estaba completamente sola. 2 semanas después,
Las verdaderas prioridades de mi familia se volvieron cristalinas cuando planearon una fiesta sorpresa de cumpleaños para mi prima Rachel sin invitarme. Me enteré por publicaciones en redes sociales el día después de que pasó fotos de mis papás, hermanos, tías, tíos y primos todos celebrando juntos en la casa de mi tío. La misma casa de mi tío donde había pasado incontables días festivos de la infancia, donde siempre había sido incluida en cada reunión familiar durante 26 años. Las publicaciones mostraban decoraciones elaboradas, un pastel hecho profesionalmente, y todos usando playeras iguales que Rachel había hecho para la ocasión. Mi hermana Michelle había manejado desde Seattle para la fiesta. Mi hermano David se había tomado tiempo libre del trabajo. Mis papás claramente habían pasado tiempo y dinero considerables organizando todo el evento, pero a mí ni siquiera me habían dicho qué estaba pasando. Cuando llamé a mi mamá para preguntar por qué no había sido invitada, dijo: decidimos que era mejor mantener las cosas simples ahora, mía. Dado todo lo que está pasando con tu situación, pensamos que sería más fácil para todos si te saltaras esta. Su tono sugería que mi situación, significando mi novio recuperándose de recibir un disparo, era de alguna manera contagiosa o vergonzosa. Rachel había sido una de mis relaciones familiares más cercanas creciendo. Solo teníamos 6 meses de diferencia en edad, y siempre habíamos celebrado nuestros cumpleaños juntas, pero aparentemente, estar asociada conmigo se había vuelto un riesgo que mi familia no estaba dispuesta a tomar. La traición final llegó cuando Diego tenía programada su tercera cirugía para reparar daño nervioso en su hombro. Le había pedido ayuda a mi familia múltiples veces durante su recuperación, alguien que se sentara con él durante el procedimiento de 8 horas, ayuda con las compras del súper, ya que no podía dejarlo solo por periodos largos, asistencia con la montaña de papeleo del seguro, que parecía requerir atención constante. Cada petición fue recibida con excusas o silencio, pero la mañana de la cirugía de Diego, mi papá llamó con una petición propia. Quería que confirmara un préstamo para que mi hermano David pudiera comprar un carro para su trabajo nuevo. Son solo $20,000, mía, y David realmente necesita transporte confiable. Sabes que haríamos lo mismo por ti si la situación fuera diferente, dijo, como si no hubiera estado rogándoles por ayuda durante semanas, y no hubiera recibido nada más que críticas a cambio. Cuando señalé que estaba pasando ese día esperando durante la cirugía de Diego, y tal vez este no era el mejor momento para discutir favores financieros, la voz de mi papá se puso fría. Esto es exactamente de lo que estamos hablando, mía. Te has vuelto completamente egoísta desde que te involucraste con este tipo. David necesita nuestra ayuda como familia, pero todo de lo que puedes hablar es este drama con algún guardia de seguridad que se hizo disparar. Necesitamos una respuesta sobre el préstamo para el final de la semana. Le colgué, finalmente entendiendo que mi familia veía el trauma de Diego como un inconveniente que me estaba previniendo de cumplir mis obligaciones reales con ellos. La confrontación que cambió todo pasó un domingo en marzo, cuando mis papás me invitaron a cenar a su casa bajo el pretexto de arreglar las cosas como familia. Debería haber sabido que era una trampa cuando mi mamá específicamente pidió que viniera sola, diciendo que Diego estaba todavía recuperándose y probablemente no estaba listo para una discusión familiar grande. Pero estaba desesperada por reparar la relación con mi familia, y alguna parte de mí todavía creía que si tan solo pudiera explicar la situación lo suficientemente claro, se darían cuenta de qué tan mal me habían lastimado y querrían arreglar las cosas. Diego trató de convencerme de no ir, señalando que me habían mostrado exactamente quiénes eran durante los últimos meses y debería creerles. Pero todavía me aferraba a la esperanza de que los papás que me habían criado estuvieran en algún lugar debajo de todo este egoísmo, y eventualmente aparecerían para mí de la manera en que se suponía que los papás lo hacían. Manejé a mi casa de la infancia esa tarde de domingo con una mezcla de esperanza y temor revolviéndose en mi estómago. La casa se veía exactamente igual que siempre, el césped mantenido cuidadosamente, la corona estacional en la puerta del frente, las señales sutiles de prosperidad de clase media que mis papás habían trabajado duro para lograr y mantener. Pero caminar hacia los escalones del frente se sentía diferente de alguna manera, como si me estuviera acercando a un lugar donde ya no era completamente bienvenida. Mi mamá abrió la puerta con una sonrisa brillante que no llegaba completamente a sus ojos, y lo primero que dijo fue: «Estoy tan contenta de que decidiste venir, corazón. Realmente te hemos extrañado por aquí». El tono estaba mal, aunque demasiado alegre, demasiado deliberado, como si estuviera actuando el papel de madre amorosa en lugar de realmente serlo. La cena fue incómoda desde el principio, con todos tratando demasiado duro de actuar normal mientras evitaban cualquier mención de Diego o los últimos meses. Mi papá preguntó sobre mi negocio,
pero de una manera que sugería que estaba siguiendo los movimientos en lugar de realmente importarle mi respuesta. David siguió viendo su teléfono y haciendo comentarios sobre qué tan bueno estaba el asado, claramente tratando de llenar los silencios incómodos. Michelle, quien había manejado desde Seattle específicamente para esta cena, siguió dirigiendo la conversación hacia temas seguros como el clima y noticias locales, pero podía sentir la tensión construyéndose durante toda la comida, como si todos estuvieran esperando que algo pasara. El momento finalmente llegó cuando mi mamá sirvió el postre, y mi papá se aclaró la garganta de esa manera que significaba que estaba a punto de decir algo que consideraba importante. Mía, te pedimos que vinieras aquí esta noche, porque necesitamos tener una conversación seria sobre tu futuro, empezó, usando el mismo tono que había usado cuando tenía 16, y me habían cachado escabulléndome a una fiesta. Durante los últimos meses, te hemos visto tomar decisiones que francamente nos tienen muy preocupados. Esta situación con Diego nos ha mostrado que no estás pensando claramente sobre lo que es mejor para tu vida, y como tu familia, nos sentimos obligados a intervenir antes de que las cosas empeoren. Sentí mi estómago caer mientras me daba cuenta de que esta no iba a ser la reconciliación que había esperado. Hemos estado hablando con algunas personas, y hemos encontrado una gran oportunidad para ti en Denver. La compañía de Michelle tiene una vacante en su departamento de diseño, y están dispuestos a entrevistarte basándose en su recomendación. Sería un nuevo comienzo, lejos de todo este drama y violencia, con un sueldo estable y beneficios de salud. Pensamos que deberías considerar seriamente tomarlo. Los miré con incredulidad, tratando de procesar lo que realmente estaban sugiriendo. Papá, tengo un negocio aquí, tengo clientes que dependen de mí, tengo una vida aquí, y Diego todavía se está recuperando de recibir un disparo. No puedo simplemente abandonar todo y mudarme a Denver. Mi mamá saltó con ese tono razonable que usaba cuando estaba a punto de decir algo completamente irrazonable. Corazón, ese es exactamente el problema. Estás tan envuelta en esta situación que ya no puedes ver claramente. Diego es un hombre adulto, y sus problemas no son tu responsabilidad. Tienes 26 años, y estás desperdiciando los mejores años de tu vida jugando enfermera con alguien que eligió una carrera peligrosa. Este trabajo en Denver es una oportunidad real para un futuro estable. La conversación escaló rápidamente desde ahí, con mi familia turnándose para explicar todas las maneras en que mi relación con Diego era problemática y cómo necesitaba priorizar mi futuro real sobre lo que siguieron llamando esta situación. Mi papá señaló que Diego probablemente nunca podría hacer trabajo de seguridad otra vez con su lesión del hombro, implicando que yo terminaría manteniéndolo financieramente. Michelle agregó que mi negocio era solo freelancing de todas maneras, y no una carrera real comparada con un trabajo corporativo con beneficios. David, quien apenas había hablado toda la noche, de repente intervino para decir que todos sus amigos pensaban que era raro que estuviera saliendo con alguien cuyo trabajo involucraba que le dispararan criminales. Cada comentario se sentía como un cuchillo torciéndose más profundo, y me di cuenta de que habían planeado toda esta intervención para convencerme de abandonar a la persona que amaba cuando más me necesitaba. El punto de quiebre llegó cuando traté de explicar que Diego había sido la pareja más solidaria y amorosa que había tenido jamás, y que lo que le pasó fue un acto al azar de violencia que le podría haber pasado a cualquiera. La expresión de mi papá se endureció, y se inclinó hacia adelante a través de la mesa del comedor con una mirada que nunca había visto antes. Mía, escúchate, estás defendiendo a un hombre que atrae violencia y peligro a tu vida. Estás priorizando los problemas de alguien más sobre las preocupaciones de tu propia familia. Te has vuelto egoísta y terca, y francamente, estás actuando sin valor como hija y como hermana. Te criamos para tener mejor juicio que esto, pero estás eligiendo tirar todo lo que te enseñamos por algún tipo que te va a arrastrar con él. La palabra sin valor me pegó como un golpe físico, y por un momento no pude respirar. Este era mi papá, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, y me había ayudado con mi tarea de matemáticas, y me había caminado por el pasillo en mi graduación de preparatoria, y me estaba diciendo que no valía nada porque no abandonaría a la persona que amaba durante su recuperación de una lesión traumática. Miré alrededor de la mesa a mi familia, mi mamá asintiendo en acuerdo, Michelle viéndose incómoda pero no en desacuerdo, David evitando contacto visual completamente, y me di cuenta de que ninguno de ellos me iba a defender o decirle a mi papá que había ido demasiado lejos. Estaba a punto de responder cuando escuché la puerta del frente abrirse y la voz de Diego gritando mi nombre. Le había mandado texto con la dirección cuando llegué, y debe haberse preocupado cuando la cena duró más de lo esperado. Las caras de mi familia inmediatamente cambiaron de decepcionadas a alarmadas mientras pasos pesados se acercaron al comedor.
Diego apareció en la entrada, y nunca había estado más agradecida de ver a alguien en toda mi vida. Todavía traía el cabestrillo que sostenía su hombro sanando, pero todo sobre su presencia irradiaba fuerza protectora. Captó la escena rápidamente, mi cara manchada de lágrimas, las expresiones culpables de mi familia, la tensión lo suficientemente gruesa para cortarla con un cuchillo. «Mía, ¿está todo bien?», preguntó, pero sus ojos nunca se apartaron de la cara de mi papá. Había algo diferente sobre Diego en ese momento, algo más duro y más peligroso de lo que había visto de él jamás. Este no era mi novio gentil que tarareaba mientras hacía hot cakes. Este era el profesional que había pasado años protegiendo a gente de amenazas. Mi papá, que había estado tan confiado y agresivo solo momentos antes, de repente se veía pequeño e inseguro. En realidad, solo estábamos teniendo una discusión familiar, dijo mi mamá con cortesía forzada. Esto realmente no te concierne, Diego. El desprecio en su tono era obvio, pero Diego no se movió de la entrada. En su lugar me miró directamente y dijo: «Mía, ¿quieres estar aquí ahora mismo?». La pregunta era simple, pero cortó a través de toda la culpa y obligación y presión familiar que me había estado asfixiando durante meses. Por primera vez en toda esta pesadilla, alguien me estaba preguntando lo que yo quería en lugar de decirme lo que debería hacer. «No», dije, mi voz más fuerte de lo que había estado toda la noche. «Realmente no quiero». Diego asintió y se hizo a un lado para que pudiera levantarme de la mesa. Mientras me paraba para irme, mi papá hizo un último intento de controlar la situación. «Mía, si sales por esa puerta con él, no te molestes en regresar hasta que estés lista para actuar como parte de esta familia otra vez». Pero Diego ya me estaba dando mi abrigo, y algo sobre su presencia calmada y protectora hizo que las amenazas de mi papá parecieran tan impotentes como realmente eran. «En realidad, señor García», dijo Diego, su voz mortalmente silenciosa, «después de lo que acabo de escuchar, creo que Mía está mejor sin este tipo de familia. Se merece gente que la apoye cuando está pasando por el momento más difícil de su vida, no gente que la llame sin valor por mostrar lealtad y amor». El silencio que siguió era ensordecedor, y me di cuenta de que nadie en mi familia jamás se había enfrentado a mi papá así antes. Salimos juntos, y no volteé atrás. El viaje a casa fue silencioso excepto por el sonido de mi llanto. No las lágrimas desesperadas y sin esperanza que había estado derramando durante meses, sino lágrimas de alivio y dolor y reconocimiento enojado. Diego no trató de llenar el silencio con tranquilizaciones o consejos, solo manejó cuidadosamente con una mano y sostuvo mi mano con la otra, dejándome procesar todo a mi propio ritmo. Cuando llegamos de vuelta a nuestro departamento, me hizo té y se sentó conmigo en el sillón, mientras finalmente le conté todo lo que mi familia había dicho y hecho durante los últimos meses. Escuchó sin interrumpir, ocasionalmente moviendo la cabeza con incredulidad, su mandíbula poniéndose más tensa, mientras describía cada traición. «Mía», dijo cuando terminé, «lamento tanto que las personas que se suponía te iban a amar incondicionalmente te mostraran qué tan condicional su amor realmente era. Pero necesito que sepas que nada de lo que dijeron sobre ti es cierto. No eres sin valor, no eres egoísta, no estás tomando malas decisiones. Eres una de las personas más fuertes y leales que he conocido jamás, y lo que has hecho por mí estos últimos meses, literalmente me ha salvado la vida de maneras que no tienen nada que ver con atención médica». Sus palabras rompieron algo abierto en mi pecho, que había estado cerrado herméticamente durante meses, y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Durante las siguientes semanas, tuve que reconstruir todo mi entendimiento de lo que familia significaba y lo que merecía de las personas que afirmaban amarme. Mis papás hicieron algunos intentos de contactarme, pero solo para repetir sus demandas de que eligiera entre ellos y Diego. Michelle mandó una tarjeta diciendo que esperaba que volviera a mi juicio pronto. David mandaba textos ocasionalmente con mensajes superficiales que evitaban cualquier mención de lo que había pasado. Ninguno de ellos se disculpó por llamarme sin valor o por abandonarme durante la peor crisis de mi vida. Ninguno de ellos preguntó cómo se estaba recuperando Diego, o reconoció que su respuesta a su lesión había sido cruel y egoísta. El silencio de mi familia era doloroso, pero también era liberador de maneras que no había esperado. Sin la presión constante de manejar su desaprobación y críticas, tenía más energía para enfocarme en las cosas que realmente importaban. La recuperación de Diego progresó constantemente, y desarrollamos nuevas rutinas que acomodaban sus limitaciones físicas, mientras permitían que ambos nos sintiéramos útiles y productivos. Mi negocio continuó prosperando,
de hecho creciendo porque no estaba constantemente distraída por drama familiar y culpa. Nuestros amigos se unieron alrededor de nosotros de maneras que me mostraron cómo se veía el apoyo real, trayendo comidas durante la recuperación de cirugía de Diego, ayudando con mandados cuando no podía dejarlo solo por periodos largos, ofreciendo ayuda práctica y aliento emocional sin hacerlo sentir como una carga u obligación. 8 meses después de esa cena terrible, mi tío llamó para decirme que a mi abuela le habían diagnosticado demencia temprana. Dijo que la familia estaba planeando turnarse para ayudar con su cuidado, y querían saber si estaría dispuesta a participar. La petición venía con condiciones obviamente adjuntas. Mi participación en el cuidado de mi abuela dependía de arreglar las cosas con mis papás primero, lo que realmente significaba disculparme por elegir a Diego sobre sus demandas y acordar priorizar obligaciones familiares sobre mi propia relación. Pero algo fundamental había cambiado en mí durante esos meses de alejamiento. Amaba a mi abuela profundamente y quería ayudar con su cuidado, pero no al costo de pretender que el comportamiento de mi familia había sido aceptable o permitir que usaran la enfermedad de mi abuela como palanca para controlar mi vida. Le dije a mi tío que estaría feliz de contribuir al cuidado de mi abuela directamente, financieramente y a través de visitas, pero que no participaría en ninguna reunión familiar o decisiones grupales hasta que mis papás reconocieran qué tan mal me habían tratado a Diego y a mí. La respuesta de la familia fue rápida y predecible. Fui acusada de ser egoísta y guardar rencores, de usar la enfermedad de mi abuela para castigarlos por tratar de ayudarme a tomar mejores decisiones. Pero esta vez, sus viajes de culpa y manipulaciones no funcionaron porque había aprendido la diferencia entre gente que me amaba y gente que solo amaba su versión de mí. Diego me había mostrado cómo se veía el apoyo incondicional, y nuestros amigos habían demostrado que las relaciones saludables no requerían que eligiera entre lealtad y autorrespeto. 2 años después, mis papás finalmente se acercaron con lo que parecía un intento genuino de reconciliación. Aparentemente habían pasado tiempo en terapia familiar después de que la condición de mi abuela empeoró, y afirmaban entender que su respuesta al disparo de Diego había sido inapropiada e hiriente. Querían reunirse para cenar para disculparse y empezar a reconstruir nuestra relación. Era escéptica pero esperanzada, y Diego me animó a darles una oportunidad mientras mantenía límites claros sobre qué tipo de trato aceptaría y no aceptaría. La cena de reconciliación fue incómoda pero prometedora. Mis papás de hecho se disculparon por llamarme sin valor y reconocieron que su miedo sobre el trabajo peligroso de Diego los había hecho responder egoístamente durante su recuperación. Admitieron que habían estado mal al tratar de forzarme a elegir entre mi familia y mi relación, y expresaron arrepentimiento genuino por perderse meses importantes de mi vida. La disculpa se sintió real, y por primera vez en años, me sentí esperanzada de que podríamos reconstruir una relación más saludable. Sin embargo, la reconciliación vino con condiciones que me mostraron cuánto trabajo todavía teníamos que hacer. Mis papás estaban dispuestos a aceptar a Diego e incluirlo en reuniones familiares, pero dejaron claro que no querían escuchar sobre los detalles desagradables de su trabajo o cualquier preocupación de seguridad futura. Querían una relación conmigo que existiera en una burbuja cuidadosamente controlada, donde se evitaran temas difíciles y su comodidad fuera priorizada sobre comunicación auténtica. Era mejor que el alejamiento completo que habíamos experimentado, pero no era la relación profunda y solidaria que siempre había querido con mi familia. Hoy, 3 años después de esa cena terrible, mi relación con mi familia existe en un punto medio cuidadosamente mantenido. Nos vemos en días festivos importantes, hitos familiares, y las conversaciones son agradables pero superficiales. Han aprendido a no criticar mis decisiones de vida directamente, y yo he aprendido a no esperar el tipo de apoyo emocional de ellos que Diego y nuestra familia elegida proporcionan tan naturalmente. No es la relación con la que crecí soñando tener con mis papás, pero es sostenible y respetuosa, lo que es más de lo que pensé que era posible durante mucho tiempo. Diego y yo nos casamos la primavera pasada en una ceremonia pequeña, rodeados por las personas que nos habían apoyado durante el período más oscuro de nuestras vidas. Mi familia asistió y se comportó apropiadamente, pero las personas que verdaderamente celebraron con nosotros fueron los amigos que habían aparecido con despensa durante la recuperación de Diego, que me habían escuchado llorar sin ofrecer consejos no deseados, que nunca me habían hecho sentir como si amar a alguien durante una crisis fuera cualquier cosa que no fuera exactamente lo que el amor debería parecer. Si estás viendo esto y reconoces a tu propia familia en esta historia, quiero que sepas que no eres responsable de manejar las reacciones emocionales de otras personas a tus decisiones de vida. No estás obligada a prenderte fuego para mantener calientes a otras personas,
aunque esas personas te hayan criado y afirmen amarte. El amor real te apoya durante los momentos más difíciles de tu vida, no te abandona cuando amarte se vuelve inconveniente o complicado. Aprendí que algunas personas solo amarán la versión de ti que hace sus vidas más fáciles, y cuando te rehúses a ser esa persona, tratarán de convencerte de que estás siendo egoísta o desleal. Pero elegir protegerte a ti misma y a las personas que amas no es egoísta, es necesario. A veces lo más amoroso que puedes hacer es rehusarte a permitir el peor comportamiento de alguien más, aunque ese alguien sea familia. Las señales de advertencia que desearía haber reconocido antes incluyen gente que desaparece durante tu crisis, pero espera tu ayuda durante las suyas, gente que hace tu trauma sobre su comodidad, gente que usa culpa y obligación para controlar tus decisiones, y gente que te llama egoísta por tener límites. Si el amor de alguien por ti depende de que tomes decisiones que ellos aprueban, eso no es amor incondicional, eso es control disfrazado de cuidado. Para cualquiera que esté lidiando con miembros de familia, que están tratando de forzarte a elegir entre ellos y la persona que amas, recuerda que la gente saludable no da ultimátum sobre relaciones. Podrían expresar preocupaciones o hacer preguntas, pero no demandan que abandones a alguien que te importa para probar tu lealtad a ellos. Cuando alguien te fuerza a elegir, usualmente te están mostrando exactamente qué tan poco realmente te valora. Los pasos prácticos que me ayudaron durante esta situación incluyen documentar las cosas hirientes que la gente decía para no poder hacerme gaslighting después, construir una red de apoyo de amigos que se volvieron mi familia elegida, poner límites claros sobre qué comportamiento toleraría y no toleraría, y trabajar con una terapeuta que me ayudó a reconocer que la disfunción de mi familia no era mi responsabilidad arreglar. Más importante, aprendí que puedes estar de luto por la familia que pensaste que tenías mientras construyes la familia que realmente mereces. Algunas de nosotras tenemos que crear nuestras propias familias de amigos, parejas, mentores y comunidades que eligen amarnos sin condiciones. No hay nada malo contigo si tu familia biológica no puede o no quiere proporcionar el apoyo que necesitas. Esa es su limitación, no tu falla. A todos los que se han quedado conmigo durante toda esta historia, gracias por crear una comunidad donde podemos compartir estas experiencias dolorosas y recordarnos unos a otros que no estamos solos. Si esta historia resonó contigo, por favor comparte tus propias experiencias en los comentarios, no los detalles si son demasiado dolorosos, sino solo un simple yo también, para que otros sepan que no son los únicos que han enfrentado estas decisiones imposibles. Suscríbete si quieres escuchar más historias sobre elegirte a ti misma cuando las personas que se supone te aman dejan claro que su comodidad importa más que tu bienestar. La próxima semana, estaré compartiendo la historia de cómo Diego y yo reconstruimos nuestras vidas después de su lesión que terminó su carrera, y descubrimos que a veces lo peor que te pasa también puede llevar a lo mejor que te pasa. Recuerda que tu valor no está determinado por qué tan bien manejas las emociones de otras personas, o cuántas de sus demandas irrazonables estás dispuesta a cumplir. Mereces ser amada por exactamente quien eres, especialmente durante los momentos cuando amarte requiere algo de valor y sacrificio. No te conformes con menos que eso, sin importar quién te esté ofreciendo su versión condicional de amor en su lugar. Vales mucho más que eso, y espero que nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario.